Formato del documento. Márgenes. Establece márgenes de 1 pulgada, 2.54 centímetros en todos los lados del documento para garantizar una presentación uniforme y profesional. Fuente. Utiliza el Times New Roman 12 pt, Arial 11 pt o Calibri 11 pt. Estas son fuentes legibles y aceptadas universalmente. Espaciado. Todo el documento debe estar a doble espacio, incluyendo el texto, citas, notas al pie y las listas de referencia. La sangría. La primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de media pulgada, 1.27 centímetros. Esto ayuda a identificar visualmente cada comienzo de cada párrafo. Encabezados. Cada página debe tener un número en la esquina superior derecha. Además, un manuscrito para publicación. Un título corto del trabajo, máximo 50 caracteres, debe aparecer en la esquina superior izquierda. Título del trabajo debe ser conciso pero descriptivo. Nombre del autor, nombre completo del autor del trabajo, afiliación institucional, universidad u organización del autor, curso, profesor y fecha de entrega, información relevante para trabajos académicos. 2. Resumen. Contenido. Un resumen de 150 a 250 palabras que resume los puntos claves del trabajo. Tema, hipótesis, métodos, resultados y conclusiones. Palabras claves. De 3 a 5 palabras clave que describan los temas principales del trabajo ubicadas después del resumen. Cuerpo del documento. Introducción. Presenta el tema, la pregunta de investigación y el propósito del estudio. Método. Describe los procedimientos y métodos utilizados en la investigación, incluyendo participantes. Materiales y procedimientos. Resultados. Presenta los hallazgos del estudio sin interpretación. Discusión. Interpreta los resultados, discute su relevancia y sugiere implicaciones o futuras investigaciones. Conclusión. Resumen final de los hallazgos y su importancia. Citación en el texto. Autor-fecha. Utiliza el sistema autor-fecha para citar fuentes en el texto. Ejemplo, Smith 2020. Incluye el apellido del autor y el año de publicación. Citas textuales cortas, menos de 40 palabras. Se incluye entre comillas dentro del texto. Ejemplo, Smith 2020 afirma que la investigación muestra una relación positiva entre X y Y. P123. Citas textuales largas, más de 40 palabras, se formatean en un bloqueo de texto independiente sin comillas, con una sangría de media pulgada en todo el bloqueo. Tablas y figuras. Numeradas consecutivamente, tabla 1, tabla 2, etc. Cada tabla debe tener un título claro y descriptivo. La fuente de los datos debe ser mencionada debajo de la tabla si no es original. Referencia a cada tabla en el texto. Figuras numeradas consecutivamente, figura 1, figura 2, etc. Cada figura debe tener un título claro y descriptivo. Proporciona una leyenda debajo de la figura. Referencia a cada figura en el texto. Principios generales de las referencias, precisión y complejidad. Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. Las referencias deben contener información suficiente para que el lector pueda localizar la fuente. Estilo consistente. La lista de referencias debe seguir un formato consistente, con la misma fuente y estilo despaciado en todo el documento. Orden alfabético. Las referencias deben ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada fuente. Estructura de una referencia. Las referencias en el formato APA generalmente siguen esta estructura básica. Autor, año, título de la obra, fuente. Cada elemento de la referencia proporciona información específica. Autor, nombres y apellidos del autor o autores. Se presenta primero el apellido, seguido de las iniciales de los nombres. Para múltiples autores se utilizan comas y el símbolo I antes del último autor. Año de publicación. Indica el año en que se publicó la fuente. Se encierra entre paréntesis seguido de un punto. Título de la obra, título del libro, artículo o documento. En los libros y artículos académicos, solo la primera palabra del título y los subtítulos
y los nombres propios se escriben con mayúscula inicial. Se utiliza cursiva para los títulos de libros y revistas. Fuente: incluye la editorial, revistas, sitios web u otro medio donde se puede encontrar la obra. Para artículos de revista, esto incluye el nombre de la revista en cursiva, volumen y número de la revista y el rango de páginas. Pautas generales. Evitan sesgo de géneros y lenguaje discriminatorio. Utilizan lenguajes inclusivos y respetuosos. Por ejemplo, en el lugar de los hombres y sus logros, usar las personas y sus logros. Usar un lenguaje claro y conciso. Evitar jerga y términos complejos, innecesarios. Explicar claramente tus ideas y argumentos. Incluir todas las fuentes citadas en la lista de referencia y viceversa. Asegúrate de que todas las referencias citadas en el texto estén incluidas en la lista de referencia y que cada entrada en la lista de referencias hayan sido citas en el texto.